es una clase complementaria al tema que habíamos empezado en la anterior sesión de la materia de Sociología de la Imagen respecto a la fotografía en la época de la reproductividad técnica, capitalismo clásico, bajo el título de La caverna de Platón a la cámara diabólica. Habíamos avanzado buena parte de esta exposición, por lo cual me interesa de solo aspectos. Por un lado, ese interés en la fotografía, una fotografía tenía que ver especialmente situarla en esta productividad técnica, donde siguiendo los planteamientos de Benjamin, decíamos que la obra de arte y el mundo de la imagen en particular había entrado en un proceso donde podía ser reproducida en forma seriada a través de dispositivos mecánicos. Esto implicaba una reproductibilidad precisamente de imágenes, lo cual habría significado un cambio sustancial, cualitativo en el régimen de visualidad, es decir, en nuestras formas de relacionarnos con las imágenes, por tanto, en nuestros modos de ver. La relación con la imagen a partir de la época de reproductividad técnica y concretamente de la fotografía cambió radicalmente esa forma de esas miradas, esas formas de relacionarnos con las imágenes y abre un nuevo régimen de lo visual. Estamos ante lo que Brea llamaría la imagen film, que implica un campo sustancial respecto al orden de las imágenes anteriores a esta época. Principalmente la pintura, que se constituirá en la mayor expresión de las bellas artes a partir del Renacimiento, no la única, obviamente, pero sí como la imagen emblemática de la modernidad. Recordemos que hablamos de la modernidad justamente como un antecedente la perspectiva renacentista, que luego cobrará esta idea de perspectiva cartesiana, producto de la filosofía de René Descartes, que plantea la duda epistemológica, el quiebre entre cultura y naturaleza, y que instala al humano, lo que vamos a entender como el humanismo, como el centro de explicación del mundo. Y esa perspectiva renacentista, sobre la cual ya hemos hablado, como la forma de, con una convención social que determina que esto que está siendo visto de esta manera, de la perspectiva renacentista, es la realidad. Entonces, la cámara fotográfica produce un quiebre importante en la forma de relacionarnos con las imágenes, en el tipo de imágenes, en la forma de generar, de crear las imágenes y por tanto en ese régimen de lo visual. Estamos ante una transición del ojo humano, ese ocularcentrismo o lo monocular de un solo ojo que instaura la perspectiva renacentista, hacia una transición hacia un ojo mecánico, el ojo de la cámara fotográfica. Es un primer apunte. También habíamos dicho que en un inicio la fotografía o la imagen fotográfica no había sido considerada como un arte. De hecho, supuso una fuerte reacción ante este dispositivo. Recuerden esta idea de la cámara diabólica, vinculada mucho al daguerrotipo, como el antecedente más inmediato de la fotografía, en la cual el temor a lo desconocido primó frente a esta nueva forma de generar imágenes, que estaba más vinculada con el registro de una impresión de luz o una huella de luz sobre un soporte sensible precisamente a la luz, ¿no? En ese sentido, ese temor a lo desconocido, esa innovación, supuso primero un rechazo. Y esto no fue considerado en un principio como un arte, sino más bien estuvo vinculada la imagen fotográfica o la fotografía con el campo de lo tecnocientífico dentro de la corriente positivista. Entonces registramos el nacimiento de la fotografía más como un descubrimiento científico, mucho más relacionado con un proceso mecánico y fotoquímico, dicho de otra manera, más relacionado con el campo de la física y la química,
que implicaba además una concepción de que este proceso podía prescindir de la habilidad humana para alcanzar o para registrar algo real, algo externo que podía ser registrado a través de este proceso mecánico y de estos procesos fotoquímicos. Entonces, esto tuvo que ver mucho con una obsesión por el realismo, de la cual ya habríamos hablado, porque precisamente la fotografía o la imagen fotográfica o la cámara fotográfica, si quieren, se convierte en un dispositivo de observación empírica de la naturaleza y sustituía a esas formas de representación como la pintura y otras artes. De hecho, por eso hablamos del quiebre de la representación, porque estamos más ante un registro de una huella de luz más que un proceso de interpretación de la realidad o de una representación de esa realidad a través de quienes eran los hacedores de las imágenes o artistas, si prefieren. Entonces estamos ante una nueva época marcada por lo tecnocientífico, por una tendencia positivista que fue heredera, obviamente, de la filosofía de la ilustración francesa, la dualidad cartesiana, que tiene que ver precisamente con el perspectivismo cartesiano, e incluso el Renacimiento y esta perspectiva renacentista, que había conseguido en el ojo mecánico, en el dispositivo de la cámara fotográfica, su forma ideal de registro de lo que se observaba empíricamente, de eso que decíamos, que la fotografía era una relación entre un dispositivo, entre un artefacto, un dispositivo tecnológico y una experiencia, una relación sensual con el mundo. Entonces se asumía, dentro de esta obsesión por el realismo, que la imagen fotográfica era precisamente esa forma de capturar la realidad tal cual es. Y esto podía prescindir de la subjetividad humana. Supuestamente podía prescindir de esta subjetividad a través de este dispositivo mecánico. Entonces la fotografía y su supuesta capacidad objetiva rápidamente incorpora en su significado social constituirse como una tecnología de reproducción de la realidad. Estamos en un momento de un capitalismo industrial, de la reproductividad técnica, y esto implicaba además una forma de registro, de aprehensión, de reproducción de la realidad que supuestamente era objetiva y que además era mecánica. Entonces había una maquinaria del ver que podía registrar, reproducir la realidad supuestamente tal cual es. Y apuntábamos esta obsesión por el realismo en el siglo XIX, tenía que ver mucho con la fotografía antropométrica, o fue una de las formas en las cuales fue utilizada como una forma de medir cuerpos, de tipificar, de catalogar prácticas coloniales, prácticas racistas, que asumían que se podía tipificar y diferenciar a las poblaciones, a las supuestas razas a partir de patrones antropométricos. Y la fotografía se constituía en esa evidencia, en ese registro empírico de lo que podía ser observado. Obviamente impulsado mucho por estas ideologías, claramente marcadas por el evolucionismo, por lo que luego se llamó el darwinismo social y otras tendencias de este género. Pero apuntábamos que esa obsesión por el realismo seguía vigente y teníamos este ejemplo de la fotografía de un hoyo negro, un agujero negro, que como habíamos explicado en la clase, en realidad se trata de una imagen virtual. Es decir, se trata de una imagen creada, electrónica, donde apuntábamos que había mucho más de matemática, mucho más de algoritmo, que de un efecto óptico o que de un registro como tal de eh, de la luz o de un procedimiento, si quieren, en términos fotográficos, ¿no? Un procedimiento mecánico, un procedimiento fotoquímico, etcétera, ¿no? Se trataba más bien de eso, de generar a partir de datos
compilados por varias antenas que dispararon cierto tipo de ondas sonoras que se logra generar a través de algoritmos, a través de unos programas eh, informáticos, se construye, se crea, se genera esta imagen. Ahí estamos mucho más ante una imagen electrónica, más que ante una imagen film, que sería este registro de una huella de luz. Pero esta obsesión por el realismo sigue siendo parte del espíritu de la fotografía. Asumimos que eso es un objeto negro que ha sido, que ya lo conocemos, o que recién lo podemos conocer porque lo podemos ver. Estamos en ese régimen escópico de lo visto y lo conocido, aquello que puede ser visto, que puede ser conocido, y aquello que queda al margen también de ese plano fotográfico también es aquello que ignoramos o que se prefiere no sea conocido. Entonces, en ese sentido es como que ahora sí evidenciamos la existencia de estos agujeros negros porque los podemos ver, porque tenemos la imagen, la fotografía, esa supuesta objetividad del registro de aquello que sería lo real. Entonces, esa obsesión por el realismo sigue vigente. Y esto también alimenta mucho no solo nuestra obsesión por el realismo, sino un aspecto más o menos que se identifica como una escopofilia, ¿no? Un placer del ver, sobre lo cual volveremos un poco más adelante. Y habíamos terminado en esta idea de que si bien ya la cámara fotográfica en un principio el daguerrotipo, eh, y luego la fotografía un poco como la iremos conociendo con el tiempo, ya había generado un impacto fuerte en el ámbito de las ciencias, en el ámbito de las artes, incluso algunos viendo una amenaza al arte en la fotografía y otras directamente descartándolo como una práctica artística en su momento. Va a ser hacia finales del siglo XIX, donde George Eastman en Estados Unidos va a patentar un tipo de película, un tipo de negativo, los negativos transparentes, que a la par que se tenía una cámara mucho más portátil, permitía tener permitió masificar la producción y por tanto el consumo de cámaras fotográficas. Y así nace la famosa cámara Kodak, que este término Kodak en realidad es una especie de onomatopeya, es decir, es el nombre que se dio por cómo sonaba esta máquina, ¿no? Kodak, Kodak, que era el sonido que generaba este dispositivo mecánico. Y apuntaos que aquí lo interesante es que la patente principalmente está sobre los negativos, sobre esa película que permitía ciertas condiciones en el registro de la huella de luz a través de la exposición y todos estos procedimientos más de orden mecánico y óptico propios de la fotografía. Entonces es ahí donde empieza a masificarse, gracias a la portabilidad, gracias a la película, al negativo, básicamente al soporte de este procedimiento, que empieza a masificar el uso de la fotografía, que hasta ese momento era mucho más restringido, que era de alto costo, que significaba una serie de conocimientos al respecto. Esto lo acerca mucho más, lo masifica, lo acerca a un ámbito de consumidores. Podríamos decir, lo democratiza, pero digamos, lo democratiza en términos muy liberales, muy capitalistas, es decir, lo vuelve bastante accesible a consumidor, que puede ya generar y registrar la cámara fotográfica, lejos de, por un lado, conocimientos científicos de física, química, procesos mecánicos, ópticos, pero también que no necesitaba estar vinculado a una mirada artística, ser un creador de imágenes en términos estéticos, en términos artísticos, sino que era mucho más algo de un uso más cotidiano. Básicamente, podemos decir, bastaba con saber operar un poco este dispositivo. Obviamente ahí surgirán una serie de reacciones
frente a una visión más artística de la fotografía. Recuerden que hemos indicado que hay, en el sentido formal puede haber fotografía artística, fotografía documental y fotografía doméstica, cotidiana, personal. Esa línea de una fotografía personal, doméstica, cotidiana, va a ser posible gracias a esa masificación de la cámara fotográfica. Y luego estas fronteras también se irán siendo más difusas entre los tipos de fotografías que habíamos mencionado. Entonces, con la masificación de la fotografía, la masificación del dispositivo electrónico, que implica tanto el mecanismo de registro, pero la película, el negativo, con la masificación hacia finales del siglo XIX, es que realmente la fotografía empieza a tener ese impacto dentro del capitalismo clásico, dentro del capitalismo industrial. Teníamos sus antecedentes, su surgimiento fundamentales, pero es con esta masificación que precisamente la fotografía se convirtió en esto, en el espejo de esa sociedad moderna que se contempla, o de otra manera, que se consume a sí misma. Recuerden lo que hablamos un poco sobre la alienación, la autenticidad, con las ideas de Walter Benjamin, y decíamos que precisamente esta era una sociedad de consumidores alienados que tenían como objeto, un poco del deseo, el verse a sí mismos, el consumirse a sí mismos, ¿no? Entonces, ahí habíamos apuntado un poco esta idea también de la selfie, quizás como una de las máximas expresiones, pues, de esta sociedad que se contempla a sí misma, ¿no? Entonces, la fotografía es el espejo de esa sociedad moderna que quiere contemplarse y que consume a sí mismo su propia imagen. Podemos decir su propia imagen fotografiándose a sí misma, y así se vuelve un círculo vicioso prácticamente. Entonces estamos ante un nuevo régimen visual, en la cual podemos decir que la fotografía alteró, amplió y reorientó la noción de lo que valía la pena mirar, de lo que podía ser visto, por tanto conocido, y de cómo hacerlo. Esa forma de cómo hacer, es decir, de cómo ver las cosas, de cómo enfatizar aquello que se quiere ver y conocer, son precisamente estos dispositivos visuales. Dispositivos visuales que son los mecanismos, los modos a través de los cuales se va a ver. Esto genera un nuevo régimen visual, un cambio también, por tanto, no solo en la mirada, no solo en la imagen, sino en la relación entre mirada e imagen. Y este cambio en la relación significa pues también un cambio en los dispositivos visuales, en cómo se relaciona mirada e imagen. Entonces, ahí tenemos precisamente ese cambio sustancial que habíamos apuntado respecto al quiebre de la representación. Entonces, entendamos hasta aquí que la fotografía surge más como un descubrimiento científico que, producto de esta obsesión por el realismo, se convierte en una tecnología de reproducción objetiva de la realidad. Y esto va a estar muy de la línea de lo que vamos a conocer como una fotografía documental. Por otro lado, hay un primer momento de rechazo, de reticencia a la imagen fotográfica, especialmente desde las artes visuales, o desde aquellas artes que trabajaban como la imagen, que luego van generando ciertos procesos de negociación, una relación de amor y odio con la fotografía, llegando a plantear que podía ser también una forma de fotografía la artística, considerando que la fotografía era una relación entre un dispositivo, entre un artefacto mecánico, una tecnología moderna, y una experiencia, una relación sensual con el mundo, que podía ser precisamente esa experiencia sensual con el mundo, podía ser retratada, podía ser plasmada en una fotografía.
Ese campo de lo experiencial, de lo sensorial, de lo sensitivo, atañía más que todo al ámbito del arte. Por tanto, se podía hablar de una fotografía artística donde se ponía mayor énfasis en esa experiencia, en esa relación sensual con el mundo. Y habíamos visto también que con la masificación de la cámara fotográfica, de la película, del negativo, eh, se abre otra línea de una fotografía más de tipo doméstica, cotidiana, personal, que se distingue un poco de la fotografía documental, muy vinculada a esa obsesión por el realismo, a esa reproducción de la realidad, que también se diferenciaba de esa fotografía artística, más centrada en la experiencia sensual con el mundo o del mundo plasmada gracias o a través de este artefacto, de esta tecnología, de esta forma mecánica de registro de imágenes, se abría un campo de una fotografía más de orden personal, doméstico, etcétera, que luego podía, como decíamos, sobreponerse, entremezclarse estos tipos de fotografía, pero al menos distinguimos esos tres ámbitos que, que sí, de alguna manera son reflejo de lo que también, de un poco de la misma historia, de la misma genealogía de la fotografía, como imagen, como dispositivo electrónico, como modo de ver. Eh, y hay entre esas sobreposiciones, justamente es interesante ver cómo la fotografía documental convirtió la belleza en un gusto popular. La belleza entendía mucho como esta experiencia estética, ¿no? La experiencia estética como una experiencia de lo bello, que asumimos que antes de la época de la reproductibilidad técnica era más bien una cualidad exclusiva de quienes podían disfrutar, deleitar, acceder del arte. Recordemos que el arte tenía esta idea un poco de todavía de controlar, de custodiar la imagen artística en galerías, en museos, justamente tenía como intención un poco preservar esa aura de la que hablaba, ¿no? La aura en términos de Walter Benjamin. Entonces no era una cuestión democratizada de acceso para todos, la experiencia de lo bello, la experiencia estética. Pero es interesante cómo la fotografía documental trabaja mucho con esa idea de convertir justamente esa experiencia estética en un gusto popular, es decir, en un gusto más bien de orden masivo. Y hay uno de las expresiones de, ya de hace varios años, digamos, expresiones contemporáneas, que justamente trabajan en este espacio entre lo documental, lo artístico, o esa idea de llevar lo bello en un sitio más de un gusto popular, es el WordPress Photo, que seguramente han debido escuchar al respecto, han debido poder ver una de estas series de fotografías que nos llevan un poco a algunas reflexiones. Principalmente a esta idea de una mirada morbosa o el fotoperiodismo, como el WordPress Photo, no en su totalidad, pero hay una línea muy fuerte del WordPress Photo que trabaja en este, yo diría, en esta frontera muy difusa de una fotografía documental, pero que funciona mucho también con una mirada morbosa, que podríamos plantearla un poco en ese gusto popular por lo bello, pero en este caso lo bello que también funciona un poco como lo extraño, lo exótico, lo raro, lo siniestro, o aquello que de alguna manera genera otro tipo de emociones muy próximas a este un poco morbosa, un placer de ver aquello que por ahí no debería ser visto o no siempre es visto. Y esta condición de lo documental, de la fotografía, le imprime un cierto carácter de realismo, pero al mismo tiempo una experiencia sensual con el mundo, que en esa línea difusa encontramos un poco este cuestionamiento hacia hacia una mirada morbosa. Recuerdo que en alguna sesión anterior decíamos si el morbo estaba en el cuerpo, en el cuerpo desnudo, o en la mirada que miraba, que se aproximaba a esta desnudez, digamos, ¿no? Un poco lo mismo nos preguntaríamos
en este tipo de fotografía documental, donde está el morbo, en la mirada o en el modo de ver que ya está impreso en la fotografía. Recuerden que una fotografía también es un modo de ver, ahí está impreso un modo de ver que sería de quien está registrando ese, ese momento, eso que es capturado como una imagen y que al mismo tiempo conecta con quien está acercándose, está consumiendo esas imágenes, básicamente el consumidor, nosotros en este momento. Entonces el WordPress Photo se caracteriza mucho por este tipo de fotografías. Aquí, por ejemplo, una boda de un veterano, un excombatiente de la guerra de Irak, norteamericano, que después de la guerra llega y tenía comprometida, digamos, su boda, y ahí vemos un poco esas expresiones de esta boda, podemos decir un poco siniestra en términos de la imagen que nos está registrando. Ahí jugamos un poquito con eso, ¿no? Entre la fotografía documental, este gusto popular por lo bello y la mirada eh, morbosa. Este conjunto de fotografías, que serían un poco las candidatas a WordPress Photo del 2020, asumimos que son principalmente del 2019, donde podemos ver una fuerte tendencia en la mayoría de ellas justamente a esta línea difusa entre el fotodocumento o la fotografía como un documento, como un registro de una realidad y también como una forma de satisfacer un tipo de mirada, podemos decir la morbosa, un tipo de mirada muy provocada por esa experiencia sensual de lo que pasa ya en el mundo, de esas imágenes que queremos consumir de alguna manera, ¿no? O en qué momento esto se vuelve bello, en qué momento este tipo de imágenes documentales se vuelven bellas o tienen una experiencia de lo bello para quienes van a relacionarse con ellas, para quienes van a verlas, consumirlas, difundirlas, etcétera. Esta idea de la adicción a sacar fotos como una necesidad de probar que algo pasó y asignarle un sentido, nuevamente nos remite a esta obsesión por el realismo, ¿no? Esta igual una foto ganadora del WordPress Photo 2018, parece que esto es en Venezuela, y estas imágenes que suelen ser ¿no? impactantes o que motivan algún tipo de experiencia emotiva, sensorial, están ahí también lidiando un poco con esa idea del morbo. Pero hay una necesidad, como una pulsión por registrar aquello, como una forma de probar que eso pasó y como una forma de asignarle ese sentido. Se dice muchas veces que una imagen vale más que 1000 palabras, pero también esa, ya lo habíamos apuntado en un momento, esa imagen es una apariencia engañosa. Entonces se le puede asignar muchos sentidos eh, porque está precisamente permeada, ¿no? Una imagen está permeada de múltiples miradas, interpretaciones, etcétera. Pero aquí nos debería llamar mucho la atención esa necesidad de que algo pasó o para más bien evidenciar que algo pasó, necesita ser registrado, necesita ser fotografiado. Y esa propiedad, un poco de huella, de congelar un momento, ¿no? Una fracción, si quieren, una partícula del tiempo que tiene la fotografía, le asigna precisamente un elemento adicional o diferente a otro tipo de imágenes. Y la tendencia, que viene muy de la mano de esa reproductibilidad técnica, es que la fotografía convierte un hecho en algo más real, es decir, esta obsesión por el realismo nos dice esto es real porque lo estoy viendo, porque ha sido registrado, pero se desgasta en su reproducción. De tanto ver, por ejemplo, este tipo de fotografías como las de WordPress Photo, pasamos si quieren incluso un proceso casi de
de sensibilización, ¿no? Vamos perdiendo cierta sensibilidad ante aquello que vemos y ahí va primando un poco la mirada morbosa. Si en un primer momento una de estas imágenes nos genera cierto tipo de reacciones, cierto tipo de emociones, luego hay también, así como hay una adicción por registrar aquello que pasa, también hay como una adicción por ver este tipo de imágenes, y eso que es un elemento muy único, ¿no? Esa unicidad, recuerden que hablábamos, la obra de arte, muy propia de un momento, de la vivencia de una persona, eh, luego se convierte en una fotografía, más de una colección de fotografías con ciertas características, todas ellas muy bellas, muy impactantes, pero que van perdiendo esa unicidad, van perdiendo esa sensibilidad en quien mira y se vuelve una gran colección de imágenes, o de tanto ver ese tipo de imágenes, esa idea de su reproducción precisamente va desgastando un poco esa captura sensible del mundo. Estas imágenes las reconocerán muy actuales, muy recientes, que quienes las reconozcan también entonces ahí se detonan una serie de sentidos, de códigos que nos hace entender qué estamos viendo aquí. Eh, y todo eso que está, que nos permite reconocer, son esos sentidos que decíamos que están permeando a la imagen, que la están atravesando, esas miradas que la atraviesan. En sí, esta imagen o no nos dice nada o nos dicen tantas cosas como miradas puedan haber, pero es precisamente esa convención de, por un lado, esa obsesión de lo real y de esta idea de lo bello como un gusto popular que nos lleva a conectarnos con estas imágenes y darles ese sentido. Llama la atención sobre estas fotografías que también son, pueden distinguir un poco en los carteles, todo ello, el mismo contexto de las fotografías anteriores, fotografías muy actuales, que pasa en Estados Unidos, o al menos en algunas ciudades de Estados Unidos, y en estas llama especialmente la atención, uno por la CNN, y como decíamos, como en este régimen visual, en este nuevo orden, como esas plataformas, esas redes más bien de quienes están produciendo imágenes, el caso de la CNN como una de las principales emisoras de un tipo de imágenes que asumimos como informativas, pero recuerden si dentro del informativo y el entretenimiento cada vez más difuso, como un espacio también ahí que está siendo intervenido, pero también llama mucho la atención sobre la serie de manos encima, manos arriba, con cámaras, ¿no? Con celulares, con diferentes dispositivos que están registrando ese momento, ¿no? Eh, Incluso en esta vemos, tanto quienes están de alguna manera como protagonizando esa toma, esa intervención de CNN, también están registrándose, están registrando a quienes están registrando, y aquí vemos, ¿no? Una serie de cámaras fotográficas, de dispositivos electrónicos que están registrando ese evento. Ese evento está siendo no solo en un momento, en un tiempo, sino tan necesariamente tiene que ser registrado, está siendo fotografiado, ¿no? Y la fotografía sobre quienes están ahí participando y fotografiando me parece que es especialmente interesante y provocativa un poco a esta sociedad moderna, como decíamos con Susan Sontag, que está viviendo mucho todavía en esa caverna
de Platón. Esa mediación de la imagen fotográfica de la pantalla para, de alguna manera, consolidar la experiencia de lo real es fundamental. No es tanto ya la experiencia en sí misma, sino esa necesidad de registrarla. Y aquí nos topamos un poco con eso, ¿no? Entre la imagen en la fotografía documental, pero la fotografía también personal, doméstica. Cada vez la fotografía está atravesando más estos, nuestras experiencias, nuestras relaciones sensuales con el mundo. Entonces, me parece especialmente interesante destacar estas fotografías, un poco a diferencia de estas anteriores, ¿no? eh, que nos está mostrando ese lugar, un poco de lo fotografiado, de la fotografía como tal en estos procesos. Hay para llamar la atención un poco sobre también la actualidad de la imagen fotográfica. Y esto nos remite a un debate, una discusión que se dio muy fuerte, especialmente en este tipo de propuestas fotográficas, entre la relación entre el intervenir o disparar. Susan Sontag nos dirá, el que interviene no registra y el que registra no interviene. Esta fotografía se hizo especialmente famosa por esta y otras tantas, pero esta en particular, sobre esa idea de qué lugar está ocupando quien fotografía. En este caso, ¿no? Es una imagen que nos da a entender de un niño que está a punto de morir de desnutrición, de hambre, y ahí está un ave carroñera esperando de alguna manera para eh, esperando que muera para para aprovechar de su carne, del cuerpo como alimento. Entonces, ¿hasta qué punto esta idea del registro como una forma también de distanciarse de ese mundo de no intervenir? O si se interviene, pues ya no se puede registrar. Que, como les digo, en las imágenes que veíamos antes de la CNN y la gente ahí, digamos, todas estas revueltas que se van generando, que están mediando un poco por la fotografía, nos lleva un poco a alimentar más este debate sobre el intervenir o disparar, ¿no? El registrar. Un caso particular se dio hace algunos años atrás con esta periodista Petra Laszlo, quien ahí la vemos en imágenes, quien se hizo un poco, digamos, famosa o repercutió la noticia porque ella empezó a tirar golpes y a poner zancadillas a refugiados, un grupo de refugiados que balcánicos, regiones serbias, etcétera, que escapaban del cordón policial para introducirse en Hungría. Entonces, es ella que tenía allí como más una función de registro de fotografía, empieza a intervenir y empieza ahí a patear, a obstaculizar, a poner zancadillas a estos refugiados que estaban más bien escapándose, ¿no? Entonces ella empieza a intervenir ahí y eso pues supuso bastantes cuestionamientos sobre ese lugar de quien también tiene el registro, ¿no? El lugar de registrar, el lugar de quien registra la realidad y hasta qué punto interviene de ella, y más en este sentido, ¿no? De esa intervención, eh, además muy en un plan de jueza y de castigadora de alguna manera, de lo que ella asumía que era lo que debería ser y de lo que era correcto, ¿no? Entonces, cómo ocupa un poco esa posición, fue un tema de especial debate en esta discusión entre el registrar y el intervenir. Precisamente ahí hablamos en esta relación entre el registro, entre lo visto y lo registrado, hablamos de una distancia escópica entre sujeto y objeto. El sujeto un poco asumido como cazador, esta idea del disparar, ¿no?
y el objeto como una presa, lo que está siendo registrado, lo que está haciendo a lo que se está disparando. Y este es un anuncio publicitario, cámaras fotográficas, los años 70, muy interesante. Si ustedes se fijan, todos los rostros son rostros medio preocupados, impactados, angustiados, sorprendidos, conmocionados, diferente tipo de reacciones. Quien único tiene, distinguimos una reacción diferente a los demás rostros, es quien está con la cámara, a quien está mirando en la cámara. Hay esa idea poco de lo que hablábamos, de ese objeto, del deseo, de esta escopofilia, ¿no? De ese placer de lo que se ve, de esta mirada morbosa, que en todas estas otras personas, ¿no? Hay una mirada de asombro, algo que impresiona, que impacta, pero quien tiene la fotografía más bien tiene un deleite porque es quien está registrando, ¿no? Y ahí se convierte un poco en ese sujeto cazador y cómo le da esa distancia escópica con la presa, con lo que está cazando, que es, asumimos es un hecho, pues algo que está impactando a esas otras personas, las está perturbando, les está generando este tipo de gestos, de reacciones. Pero para quien está fotografiando es más bien ese momento de placer del cazador que está atrapando a su presa, que le está registrando, que le está volviendo imagen. Hay una película muy interesante de Edward Sedgwick con creación de Buster Keaton de la década de los 20 del siglo pasado, de Cameraman, que muestra muy interesante esta cuestión entre la realidad como la presa o lo que está pasando en la realidad como presas y la cámara o el cameraman como el predador, como ese cazador. Vamos a ver solo algunos fragmentitos de esta película para ver un poco esta relación, esta distancia escópica entre el objeto presa y el sujeto predador.
En este pequeño fragmento que hemos visto, le da más que todo como para una invitación a ver más esta película, pero en realidad nos interesa destacar un poco esa idea, ¿no? Del el camarógrafo como un cazador de imágenes, más bien la realidad como la presa. Entonces, diferentes tipos de situaciones, personas, todo aquello que está disponible a ser cazado, a ser atrapado, a ser registrado, como una fuerte pulsión de un ámbito además principalmente urbano. Sobre esto vamos a complementar un poquito más como también el desarrollo de la fotografía y luego principalmente del cine tiene que ver mucho también con procesos de urbanización, con unos procesos que se van dando en estas ciudades industriales. Entonces, también ese espacio principal de ese capitalismo clásico empieza a funcionar en las ciudades y se convierte también en el espacio privilegiado de las miradas, del registro y de esta relación, un poco de esta distancia escópica entre el observador, sujeto, cazador y ese objeto presa de la realidad que está susceptible de ser atrapado, de ser registrado, de ser fotografiado y luego filmado. Esa idea de la realidad como presa, de alguna manera es una extensión de la mirada del flaneur. Flaneur es un término interesante que hace referencia, en francés, a un paseante urbano, especialmente de clase media, que va recorriendo, deambulando la ciudad. De alguna manera es un paseante que camina a la ciudad sin ser visto, pero no es que no se ha visto porque se anda escondiendo, se anda invisibilizando, sino porque es cualquier paseante, es decir, cualquiera de estos peatones, cualquiera de estos paseantes en estas ciudades, de ahí nuevamente este elemento de la ciudad, que de alguna manera invisibiliza a ese peatón urbano, a ese caminante, ¿no? Más aún siendo de clase media, es como alguien que se disimula un poco en la multitud, prima la multitud urbana frente al individuo, frente al paseante. Entonces, de alguna manera, él está observando, está mirando, pero no llega a ser un boyerista, sino es un flaneur, que es este paseante que está invisibilizado un poco por esa multitud. No es en sí misma su intención disimular su presencia, invisibilizarse, actuar sin ser visto, sino es un poco la consecuencia de esa dinámica urbana. Y su provocación, su motivación es precisamente deambular, viendo, observando, eh, contemplando todo aquello que pasa, ¿no? De alguna manera podríamos decir que es una experiencia sensual moderna en paisajes urbanos. Entonces, eh, de alguna manera su misma recorrido, el Flaner tiene que ver mucho con recorridos urbanos, con trayectorias, con transhumancias urbanas motivadas por generar esas experiencias sensoriales mmm, con cierta tendencia especialmente hacia lo visual, hacia una idea de eso que está aconteciendo en estas ciudades para ser de alguna manera vivenciadas, experimentadas, un placer en el recorrido, en el observar, en el inmiscuirse en todo eso que pasa, eh, pero al mismo tiempo como mimetizándose en esa multitud, en esos trajines, esos recorridos tan particulares de las ciudades, más aún de estas ciudades industriales eh, entre el siglo XIX, el siglo XX, que precisamente generan todas estas dinámicas, ¿no? Eso también tiene una presencia muy fuerte en lo que va a ser otra película fundamental, El hombre de la cámara, de Stiga Bertov, eh, sobre el cual también referimos un poco más en términos del cine ojo,
de esa cuestión más de cuerpos mecánicos y un poco esta aproximación de la mirada a partir de esta experiencia del cine ojo. De eso hablaremos un poquito más adelante en este mismo módulo. Por el momento nos interesa entender el fotógrafo, surge un poco como ese flaner, al menos ese fotógrafo que va ahí deambulando y se vuelve un cazador de lo exótico, ¿no? De lo raro, de lo extraño, de eso que se mueve en esos paisajes urbanos. De ahí que deviene un poco de eso los llamados safaris fotográficos, ¿no? Esta cuestión de ir atrapando, de ir cazando esas presas que pasan. Para eso hay que interiorizarse, hay que mimetizarse en esas dinámicas urbanas y ese es un poco el sentido del flaner. Eso mencionaremos, tiene una riqueza interesante en términos de lo que son los recorridos, la experiencia, lo visual, las transhumancias, pero por el momento nos interesa destacar cómo surge esta figura del flaneur como un paseante urbano, mimetizado en la multitud, mimetizado en los trajines, en las dinámicas propias de las ciudades, motivado por esa experiencia, una experiencia sensual de lo que pasa en esas ciudades, ¿no? Otro tipo de experiencia, no necesariamente relacionado con la experiencia estética del arte, muy propio de este contexto también, de esa mecanización de la imagen, de la reproductibilidad técnica, de lo industrial, de este cambio también en los espacios, en las dinámicas, en los tiempos propios de este capitalismo clásico y de este espacio, la ciudad, como ese hábitat, digamos, del flaner y de este cazador de lo exótico, ¿no? Entonces, esa idea es un poco de esto que hablamos, esa distancia escópica entre el cazador que registra, el sujeto que dispara, eh, la cámara y una realidad, unos objetos que son las presas de estos safaris fotográficos. Así también en la también la incidencia del, de, este, de esta distancia escópica, de esto que va produciendo esa mediación de este dispositivo, de la cámara y de estos modos de ver que empiezan a surgir en este contexto, pues va a de alguna manera realzar, enfatizar un poco esta idea de la escopofilia o escoptofilia, ¿no? Que decíamos es un poco ese placer, un placer de fuerte contenido sexual por el ver, por lo que es ser visto. Y esto obviamente está muy relacionado con lo voyerista, con la mirada voyerista. En ese sentido, la cámara se convierte también en una proyección, en un dispositivo, en una prótesis, podríamos decir, que extiende un poco este deseo, esta escoptofilia o escopofilia, llegando incluso a provocar una violación de la intimidad, ¿no? Lo intrusivo de esa cámara, pero pensada como un dispositivo, como una extensión, como una prótesis muy vinculada a ese deseo por el ver, por lo visual. Hay una película de los años 60 bajo el título de Peeping Tom, que creo que ha sido traducido como eh, ahorita las tiene como varias traducciones al español, pero que justamente da cuenta un poco de esto que va surgiendo, de esta escoptofilia, de este dispositivo que empieza a generar esa intromisión, esa violación de la intimidad. Vamos a ver el tráiler, nada más, de Peeping Tom. Look out! Look out! Look out! We're being watched. We repeat, take care, for you are now alone with a
murder ship as the lovely stand-in who innocently dances into danger. Imagine. Someone coming towards you. He wants to kill you. Regardless of consequences. Matthew? Yes. Wait! Anna Massey is the girl who falls victim to the charms of a lonely stranger upstairs. Stop! 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 Maxine Ordney, as the blind woman who senses the danger that threatens her and her daughter, but is helpless. Don't be frightened. Don't be frightened. Folks, so put that camera away! There is no future for anyone who tries to befriend him. He invades the privacy of innocent people till the piercing eyes of his camera meet the terrified eyes of his victims. And with a compulsion akin to madness, he shoots the final, fearful scene. En esta película entonces destaca mucho esta idea de la objetivación de lo fotografiado, esa relación nuevamente cazador-presa, además con esa fuerte connotación de la escopofilia, de esa proyección de un deseo sexual por lo visual, por lo registrado, por poseer de alguna manera la imagen, ¿no? Una posesión, incluso pueden decir sexual, de lo registrado, de la imagen. Entonces terminan las personas siendo objetos poseídos simbólicamente, y cómo pueden ser poseídos simbólicamente a través de la cámara, del registro de la imagen, ¿no? Entonces ahí hay una provocación interesante. De hecho, Peeping Tom se lo puede decir como mirón, pero también tiene mucho ese contenido de poco de un voyerista o de alguien que tiene ese placer en lo que ve, pero placer en registrar lo que ve, en objetivar ese objetivar la persona, digamos, de su deseo, o proyectar más bien su deseo en una persona, objetivándola simbólicamente y poseyéndola a través del registro fotográfico, ¿no? Entonces esto empieza a surgir también como esas dinámicas que se empieza a dar un poco con la imagen fotográfica, como el flaneur, el peeping tom, ¿no? En un contexto también donde empieza a darse esta distancia escópica y estas relaciones entre el que fotografía, quien registra, quien dispara, y la presa, quien es fotografiado, quien es poseído simbólicamente, y el artefacto también un poco como esa proyección, como esa extensión del cuerpo, esa extensión del deseo, y casi también como un arma. Y asimismo el voyeur, ¿no? Entonces tendríamos el flaneur, tendríamos el peeping tom y tendríamos el fotógrafo como voyeur. Hay una película importante en este sentido, es La ventana indiscreta, The Rare Window, en inglés, de Alfred Hitchcock, del cual igual vamos a ver un pasajito.
En la ventana indiscreta vemos cómo el disparo se convierte en algo violento, algo intrusivo. El deseo está muy mediado por este órgano mecánico y ahí adquiere especial importancia el teleobjetivo, que tiene una cosa además así muy fálica, ¿no? El falo y eso que posibilita el teleobjetivo, ¿no? La distancia, esa distancia escópica que decimos, que va a ser superada gracias al zoom, al teleobjetivo, y que es intrusiva, ¿no? Entonces, el teleobjetivo se convierte como un órgano que proyecta precisamente ese deseo. De ahí esa su condición bastante fálica, un falo mecánico, podemos decir, que de orden de la escopofilia, ¿no? De esta cuestión del ver, que no solo se trata de superar, digamos, una distancia espacial, acercándola a través del teleobjetivo, sino también de la posibilidad de registrarla. Ya decíamos, registrar es poseer simbólicamente ese objeto que está siendo fotografiado. Y la condición de voyeur, esa mirada indiscreta, ¿no? De ver lo que no debe ver o de entrar, digamos, en esos campos íntimos. No es solo un ver sin ser visto ya, sino incorpora también esa cuestión de indiscreción, de violación de la intimidad y de poseer ese momento a través de lo registrado, ¿no? Entonces, precisamente la ventana indiscreta va a ser un rico aporte de Hitchcock un poco a ese tema, ¿no? De la distancia escópica, la fotografía, esa relación entre disparo, deseo y mirada. Entonces, tenemos esos elementos que destacamos, ¿no? El flanero, un poco como ese cazador de imágenes, ese safari fotográfico, el pipintón como el mirón, ¿no? Esa violación, posesión simbólica, violación de la intimidad a través del registro, digamos, ¿no? De la fotografía como una intrusión, y esta idea también del voyeur como más bien una proyección también del deseo, de acercar esa imagen, de registrarla y de también inmiscuirse o internalizarse en aquello que es lo íntimo de otro, ¿no? Entonces, esto también, si se dan cuenta, todos estos elementos tienen esa condición bastante relacionada con lo urbano, con estos contextos de estas ciudades capitalistas, podríamos decir, o que emergen precisamente de las dinámicas de un capitalismo industrial. Entonces, la foto se convierte un poco en un objeto perverso, donde el fetiche justamente gira en torno a registrar más allá de lo que la visión ofrece. Esto de alguna manera ya lo veíamos con Blow Up de Antonioni, y también está en Hitchcock, que más allá de lo que se puede registrar del plano de lo visual, de lo estrictamente visual, surge ese fetiche, eso que está más allá, eso que no es visible, pero que constituye precisamente parte de este objeto llamado fotografía. Hay algo más allá de lo que se ve, que es donde está un poco, donde se oculta, si quieren, el objeto del deseo, o lo que hace que deseemos esa imagen, ¿no? En ese sentido, la foto se convierte también en ese objeto perverso que esconde algo más allá de lo estrictamente visual, ¿no? Y pueden decir, eso que esconde es justamente producto de nuestro objeto, o nuestro objeto oscuro del deseo, podríamos decirlo en otros términos. Y ahí justamente también pasamos a la idea de aquello que está siendo fotografiado, aquello que está siendo objetivado, qué lugar ocupa. Hasta ahorita hemos visto mucho desde el lugar del cazador, por decirlo así, ¿no? Del que está registrando, del que está disparando,
de la mirada indiscreta, de esta escopofilia. Pero ¿qué pasa con la presa, con el objeto que está siendo registrado? Y ahí me parece que eh, hay una interesante provocación, eh, de alguna manera disimulada en la película de Marcos Loaiza, Las Bellas Durmientes, muy recomendable para poder verla, especialmente en este sentido que estamos planteando, donde asumimos que un poco este objeto fotografiado, este objeto poseído simbólicamente, eh, va a resaltar por su valor exhibitivo. Más aún en la película Las Bellas Durmientes, muy registrado esta idea de las modelos, ¿no? La modelo mujer, eso principalmente como objeto, pero con un valor exhibitivo, o cuyo principal valor es precisamente lo exhibitivo, el mostrarse. Ahí me parece que hay una metáfora interesante en Las Bellas Durmientes. Vamos a ver su tráiler, que como le digo, esta reflexión me parece que es tratada de una forma muy sutil en esta película, que bien puede ser entendido como una comedia, pero hay un elemento interesante que me parece que surge un poco en torno a preguntarse sobre esta distancia escópica y qué pasa con esa presa visual, ¿no? Que hasta qué punto realmente podemos llegar a aproximarnos a eso cuando prima principalmente un valor exhibitivo, cuando todo lo que percibimos por ejemplo, de estos modelos es justamente apariencia. Vamos a ver entonces el tráiler. Nadie muere por tener luz. ¿Quién es el principal sospechoso? El novio. ¿Y qué carajo haces aquí mirándome como pelotudo? Vaya. ¿Tienes crédito en tu celular para llamar a un medio taxi? No son un cartel. Son solo una pequeña red de distribución de sustancias controladas. ¿Adi Aguilar vive aquí? No, oficial, yo vivo sola con mi hijo. Pero ha debido hablar por teléfono. No, tampoco. ¿Venturi? No. Ese pelotudo que yo te vi mirándole en la cocina. Está bueno que hago eso de mirarle el zapiro con la puertita. He venido a verlo. Si quieres ver, ¿por qué no te compras un DVD con peladas? Esta era amiga de la anterior. Sí, mi sargento. Esta está mejor que la anterior, ¿no? ¿Qué? A ver, no te hagas pelotudo. No, mi sargento. ¿Te gusta o no? No. Si usted cree, sí, mi sargento. ¿Te excita? Apestas a pollo. Abran esa policía. ¿Qué policía? Y el jefe de investigaciones especiales. Un pelotudo. Ya para ir cerrando un poco esta sesión, retomar a Susan Sontag cuando nos dice que hoy todo existe para culminar en una fotografía. Recuerden ahí cuando veíamos un poco esto de la fotografía documental, las fotografías muy actuales, cuando hicimos la experiencia, ya no solo es vivenciar algo, sino también es registrarlo y realmente fotografiarlo, ¿no? Tiene ahí una condición especial ese hecho de fotografiar. Entonces, esta provocación de que todo existe para comer una fotografía parece ser muy acorde a lo que estamos viviendo o a lo que empieza a surgir también con esta tendencia
de este nuevo régimen de visualidad vinculado con la imagen fotográfica. Nos decía también que fotografiar es coleccionar y poseer el mundo. Esa posesión simbólica de la que estábamos hablando también tiene que ver mucho con esa idea del registro, ¿no? Es como recuerden la fotografía de Beyoncé, Jay-Z en el Louvre con la Gioconda, la Mona Lisa, esta idea, ¿no? de poseer, de coleccionar, de tener un poco esa, no es solo la experiencia estética del cuadro, sino de principalmente de coleccionar esas experiencias y de generar, de hacer una posesión simbólica de aquello que está siendo registrado. Entonces, en el fotografiar hay una fuerte pulsión, un fuerte espíritu del coleccionista y de esa idea de poseer el mundo. Mucho esto que rige ese espíritu del coleccionista no es solo una pulsión por tener todo de algo, sino porque otros no lo tengan. Entonces, hay un juego ahí interesante de esta dinámica entre la posesión, la colección y estas pulsiones, digamos, que motivan un poco el fotografiar, ¿no? El fotografiar todo como una forma de posesión simbólica, pero no solo para tener como experiencia uno, sino para que otros o no lo tengan o otros vean lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hemos coleccionado, hemos poseído simbólicamente, visualmente. Un ejemplo muy claro de esto también es lo que tenemos como una fototurismo o la fotografía dentro del turismo, y esta idea de que las fotos son pruebas de experiencia, pero también su negación, ¿no? Las fotos, por ejemplo, en el Salar de Uyuni, que probablemente ustedes las han visto y no solo las han visto, sino también las han tomado, y han hecho estas rutas por el Salar, donde no es solo, ¿no?, la experiencia de poder conocer estos ámbitos, de poder desplazarse, tener toda esa cuestión, sino la fotografía. Y este tipo de fotografías, que ya es así como decir, una puesta en escena, que se vuelven casi como un requisito de tu experiencia de haber andado por estos recorridos, por estas tierras, por estos paisajes, ¿no? De ahí que también constituyen su negación, porque ya la experiencia en sí misma no basta, sino tiene que ser registrada, tiene que acabar en fotografía. En ese sentido, la fotografía termina primando más o valiendo más que la experiencia, ¿no? La experiencia en sí misma como que le falta algo si no ha sido fotografiada. Y de estos ejemplos tenemos un montón, como la torre inclinada de Pisa en Italia, ¿no? Unas fotos ahí de gente sosteniendo, y fotografías en diferentes contextos que se vuelven casi además eso, ¿no? Como un cliché, como un estereotipo de que ahí está recién tu experiencia de lo que has hecho cuando haces cuando acaba en una fotografía, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo, ¿no?, todo este trato de la fotografía va adquiriendo esos regímenes de visualidad, no solo en torno a la imagen, sino a la experiencia, esa relación sensual con el mundo que apuntábamos antes. También otro efecto de la fotografía es transformar el pasado en un fetiche de la historia. Recuerden que decíamos esa idea del fetiche como eso más allá de lo que está, de lo meramente visual o de lo que puede ser visible. En este caso, el pasado, al convertirse en un fetiche, tiene que ver mucho con esta idea de fijar el paso del tiempo y mostrarlo como algo extravagante, y es lo que es llamado lo vintage. Esta idea de lo vintage, entonces, es un momento, una huella del tiempo, del paso del tiempo, pero que gracias a este efecto de la fotografía, de congelar el paso del tiempo, puede adquirir ese halo de extravagancia, y eso es lo que le llamamos lo vintage. Que en realidad viene vintage, palabra francesa que está mucho más vinculada con vendimia, con el campo de las uvas, los vinos, pero un poco esa idea de lo añejo, que se viene a utilizar un poco lo vintage como algo que tiene una cierta antigüedad, pero cuyo fetiche, digamos, eso que está ahí escondiendo, es precisamente esa extravagancia,
del pasado, ¿no? De un pasado fetichizado, digamos, ¿no? O de un momento de la historia vuelto fetiche, ¿no? Y aquí vemos esta fotografía, además publicitaria, donde justamente se construye un poco esa extravagancia, ese sentido de antigüedad, ¿no? Y ahí el mismo recurso del, del color, de la textura, de la imagen, va a contribuir mucho a esta sensación extravagante, a esta sensación de lo vintage, ¿no? Que sería otro de esos efectos también que produce el uso de la imagen fotográfica, no solo en el campo de la publicidad, sino también en toda esta fetichización un poco del paso del tiempo. En ese sentido, si estamos hablando que hasta la historia, el pasado, llega a entrar en una suerte de fetichización a través de su extravagancia, de lo vintage, cabría la pregunta si es posible conservar el aura en la fotografía. Recuerden que a Benjamin le preocupaba mucho la decadencia del aura, cómo se iba perdiendo el aura, ese halo de autenticidad que tenía la obra de arte, las imágenes, a partir de su reproductividad técnica. Entonces, la fotografía como un dispositivo fundamental en la reproductividad técnica todavía puede conservar el aura. Recordemos que ahora es un poco la manifestación irrepetible de una lejanía, y que esta manifestación irrepetible sería justamente una de las cualidades de esa imagen cultural, ¿no? Que tenía una función social, una función simbólica. Entonces, la idea además es que una imagen es única porque es inaproximable, ¿no? Porque esa imagen está dando cuenta de un momento del tiempo, pero esta idea, por ejemplo, de lo vintage, de lo extravagante, como está generando justamente ese fetiche que nos está mostrando eso que va más allá, digamos, eso que está más allá de la imagen o que esconde la imagen, esa extravagancia del pasado, de la historia. En todo caso, si hay una posibilidad de que la fotografía conserve la aura de la imagen, está muy vinculado con una relación nostálgica con el pasado. Es decir, en medida que una imagen fotográfica detone o nos relacionemos con ella de una forma nostálgica, todavía hay un halo de autenticidad, ¿no? Y esta relación nostálgica generalmente se va a dar a través de la memoria, no tanto así de la historia. Entonces, repito, la forma en la que todavía es posible conservar el aura o mantener de alguna manera el aura viva de las imágenes en la fotografía es a través de una relación nostálgica con el pasado. Y esa relación nostálgica está atravesada, vehiculada por la memoria. Esta es una cita de Benjamin a propósito del aura en la fotografía, que nos dice: en las primeras fotografías vibra por vez postrera el aura en la expresión fugaz de una cara humana, y esto es lo que constituye su belleza melancólica e incomparable. Pero cuando el hombre se retira de la fotografía, se opone entonces, superándolo, el valor exhibitivo al cultural. Si bien Benjamin entonces pensaba que el gesto humano era todavía algo que tenía que posibilitaba esa relación melancólica, esa relación nostálgica con la imagen, como una expresión de la obra en la fotografía. De todas maneras, él tenía apuntaba un fotógrafo que le parecía interesante, que es Eugene Adjet, porque estas fotografías donde no apreciamos, al menos no distinguimos rostros humanos, gesto humano, que sería un poco lo que nos mencionaba la cita anterior, pero si se detienen un poco en estas fotografías, hay un fuerte componente nostálgico, una huella del pasado, algo que estuvo allí y que ya no está. Y eso nos está detonando. Sin caer mucho en esta tendencia de lo vintage, que sería un efecto, si quiere, un poco perverso, fetichista de la imagen fotográfica y su relación con la historia, sino más bien en el campo de la memoria, ¿no? Que
tiene que ver mucho con esas pasiones, esas emociones, esas nostalgias, esas melancolías con relación al pasado, ¿no? Entonces, estas fotografías de Virginia Jet, eh, Benjamin las destaca un poco porque nos estarían más bien denotando, dando esos elementos nostálgicos, melancólicos, algo había allá que ya no está. Y estas fotografías tienen un poco esa virtud de mostrar lo que ya no está, de aquello que una vez fue y ya no volverá a ser. Y que solo nos queda un poco la melancolía, la nostalgia de aquello que ya no está. Entonces, eso que casi es imperceptible o que a través un poco de lo que vemos, más bien nos detona esa ausencia. Entonces, es muy interesante esta idea de fotografiar la ausencia, esa huella de algo que estuvo y ya no está. Parece ser todavía un elemento muy rico dentro de la fotografía que permite de alguna manera mantener, conservar ese valor cultural, ese halo de autenticidad en la imagen eh, fotográfica. Por ejemplo, en esta fotografía, esas mesas, esas sillas eh, vacías, ¿no? Eh, nos da a entender algo estuvo pasando allá, un encuentro, gente, y ya no está, no podría ser tranquilamente, se me ocurre una fotografía de la cuarentena, de lo que era y ya no es, ¿no? Entonces, no nos está mostrando ese momento de encuentro lo lindo, sino más bien lo nostálgico, lo que algo está en ausencia. Un reto interesante fotografiar lo que está ausente, porque recuerden eso que decíamos, ¿no? Una fotografía es una representación, decíamos, de algo que está presente. Pero vean cómo aquí eh, la relación que podemos tener, esa relación sensorial, emocional con la fotografía, más bien está muy cargada de la ausencia. Evidentemente no se puede fotografiar, si quieren, en sentido estricto, lo ausente, pero como estas fotografías más bien nos están evocando esa ausencia, nos están dando cuenta de esa huella, de lo que estuvo y ya no está. Y esa sería una linda vía de relación todavía entre la fotografía y la hora de la imagen. Ahí simplemente apuntar casi entre paréntesis, un poco que entendemos por memoria como una relación nostálgica con el pasado, o al menos es una vía, o como dirá este autor Candó, un texto muy interesante que se llama Antropología de la Memoria, nos dice un acto de memoria es entre todo esto, una aventura personal o colectiva que consiste en ir a descubrirse uno mismo gracias a la retrospección. Entonces, memoria se diferencia de la historia. Hay otro autor, Maurice Halbach, que habla de memoria histórica y memoria colectiva para diferenciarlas. Nosotros podemos hablar de memoria y de historia como dos formas de aproximarnos, sí, al pasado, pero son dos vías muy distintas, ¿no? Si quieren saber un poquito más sobre esta discusión de memoria, justamente en una de estas conferencias que se hizo por varios de los docentes de cine, promocionada por la Facultad de Humanidades hace poco. Yo tuve una participación donde precisamente estoy hablando sobre las memorias de lo íntimo. Esto está ahí también en el YouTube, en el canal de la facultad, y ahí explico un poco más qué estamos entendiendo por memoria, por memorias de lo íntimo, haciendo referencia además a algunas piezas de cine hecho en Bolivia en los últimos años, de un cine más experimental. Entonces es recomendable para que puedan entender un poquito mejor esto de la memoria, que aquí solo lo pongo entre paréntesis para no desviarnos mucho. Y ya finalmente, en este campo, entonces, que decíamos si es posible todavía conservar el aura de las imágenes en la fotografía, y decíamos sí, cuando hay esta relación nostálgica, o que nos detona una relación nostálgica con lo que estamos viendo, esa relación con lo ausente más bien. Un campo me parece también que es interesante, esta relación entre fotografía y memoria, y en este caso archivo, es el álbum de familia. Sobre esto también hay un libro muy interesante de Armando Silva que se titula precisamente Álbum de familia, y me parece que es un otro ámbito donde podemos todavía conservar esa aura de las imágenes, de la imagen fotográfica,
y se da a partir de esta triada: fotografía, memoria y archivo. Entendemos el álbum como un tesoro visual de fotografías, un portador, un ámbito, un lugar de archivo de lo visual, y también como un hecho literario, las narrativas que acompañan a todas esas fotografías, tanto desde el orden que van teniendo en un álbum, así como los relatos que van despertando sobre una de las fotografías o sobre varias de ellas que están siendo atesoradas, que están siendo conservadas, registradas en el álbum de familia, que probablemente en los últimos años con la fotografía digital quizás la misma idea un poco del álbum se ha ido transformando, incluso podríamos decir quizás hasta perdiendo. En algún momento comentamos esto, como nuestra relación con la fotografía también ha cambiado bastante con esa fotografía que era más material, palpable. Ahora la fotografía digital en el celular, que las tenemos por miles y cada cuanto las vemos, las atesoramos, las ordenamos, etcétera, ¿no? A lo mucho quizás en álbumes, poco en redes sociales, pero que igual quedan ahí muy sometidos a esa acelerada, ¿no? Esa aceleración del tiempo, de como un día para el otro ya una fotografía dejó de interesar, dejó de importar. Ahí habría que repensar un poquito esa idea del registro del archivo fotográfico en lo digital. Entonces ahí hay una intención muy interesante en el registro, en el archivo fotográfico, en el álbum de familia, como un acto de mostrar, un acto de decir a propósito de lo que se muestra, y eso te queda mucho con un acto de memoria. Un acto de memoria, recuerden que era, decíamos también, esa aventura de irse a encontrar uno mismo a partir de la retrospección, y se encontró uno mismo en el pasado, en las huellas del pasado. Entonces, un álbum de familia tiene un fuerte contenido de ese acto de memoria. En el mostrar y en el decir hay una aventura, dice, a descubrir en el tiempo a partir de un acto de retrospección. Algunas condiciones para la existencia del álbum, es decir, ¿qué necesitamos que exista para que haya un álbum? Por un lado es la familia, que sería el sujeto representado. Ahí entramos en una multiplicidad de posibilidades de lo que puede ser familia, ¿no? Desde familias así muy madre-hijo, ¿no? Madre soltera, hijos, familias nucleares extensas, etcétera, ¿no? Pero, o incluso lo que pueden ser otro tipo de parentescos, no solamente sanguíneos, sino por afinidad, simbólicos, políticos, etcétera, ¿no? Pero necesitamos que haya ahí un sujeto representado, la familia. La foto, el medio visual del registro, el álbum como la técnica de archivo, la parte un poco de esta idea de colección que apuntábamos, y además hay un relato, es decir, para que también funcione como un acto de memoria, es decir, el álbum, para que funcione, tiene que tener un sujeto representado, la familia, un medio visual de registro, la foto, y una técnica de archivo, el álbum. Pero para que funcione esta relación con la memoria, pues incorporamos un elemento más que es el relato, ese acto de decir, ese acto de hablar con las imágenes, a través de las imágenes, sobre las imágenes fotográficas contenidas en esta técnica de archivo. Y este relato también tiene sus condiciones. Este relato gira en torno un poco a la familia, la condición existencial de lo que estamos viendo allá, la fotografía como condición temporal, comunicativa, qué momento nos está hablando, de dónde nos está transmitiendo, qué nos está diciendo. El álbum como la condición espacial, dónde se está registrando, cómo ha sido registrado, todos los procesos a través de los cuales se ha llevado a cabo el registro. Y la narrativa como una condición literaria, ¿no? El hilo de la historia que se nos está contando, o de esa memoria, más bien dicho, o más precisamente dicho, de esa memoria que está siendo evocada. Entonces, en el álbum de familia se constituye luego en un imaginario colectivo. Luego vamos a hablar un poquito más de los imaginarios para que entendamos. También hay una relación interesante entre la memoria y el olvido, el hecho de
de priorizar ciertas fotografías que son registradas, que son archivadas en el álbum, también implica que hay otras tantas que no han sido registradas. Entonces, no solo es evidencia de algo, memoria, sino también son ausencias, son olvidos, ¿no? Y un aspecto importante que nos vuelve a conectar esta relación de imagen con la muerte es este otro aspecto de sobrevivir a la muerte como especie. Entender más la familia como una condición de reproducción, ¿no? Una condición básica de reproducción biológica, si quieren. Entonces, ese álbum de familia también es archivar unas imágenes que permiten sobrevivir, hacer frente a la muerte. No solo conservar una memoria, sino también conservar esa imagen, ese sentido que decíamos en un momento idealizado, ya no solo de un yo, sino de una colectividad. En este caso, la familia, y esto lo podemos extender además con esa condición básica de reproducción biológica, ¿no? Entonces el álbum tiene eh, una condición, es ser un archivo, entonces tiene un alto valor cultural, porque justamente lo que está queriendo es preservar eso, nos quiere contar el origen de esa fotografía, todo lo que detona, toda esa historicidad que está cargada, proporciona un orden narrativo a las imágenes, no están allí eh, dispersadas, sino tienen también un sentido, está narrando ya el mismo álbum algo sobre esas imágenes que están siendo conservadas y de otras que no han sido, o a veces hay álbumes donde por ahí estaban, no sé, una pareja y en algún momento aparece cortada una cabeza porque esa pareja ya no está, pero la foto sigue estando. Entonces se dan esos juegos también un poco de las ausencias, los olvidos. Eso decíamos que es el resultado de un deseo de familiar por sobrevivir a la muerte. Nuevamente, entonces, esta relación imagen-muerte muy presente y a través de una técnica archivo el álbum. Y también el álbum de familia lo entendamos también como un deseo de verse a uno mismo como mito en la imagen, es decir, en este sentido de como algo idealizado, algo perpetuo, algo que supera el paso del tiempo, que supera a la muerte. En ese sentido hablamos un poco como mito en la imagen y devolverse la mirada en el tiempo. Una fotografía también nos devuelve la mirada, empezamos a encontrarnos con una fotografía ya sea nuestra, de nuestra familia, y esa forma de encontrarse, devolvernos la mirada a través del tiempo, tiene pues un fuerte contenido nostálgico. Entonces ahí vamos un poco entendiendo esa relación nostálgica con el pasado muy vinculada a la memoria. Bueno, y después de toda esta videoconferencia, por ahí se ha alargado, de ahí también la necesidad de hacerla bajo este formato, pero me parece que esto debería, eh, debería ahí aterrizar y generar un rico proceso también creativo a partir de eh, algunos elementos, de algunas tareas que tenemos para la siguiente semana. Entonces aquí les comparto el instructivo, tanto para la tarea 6 y 7. La tarea 6 se trata de una dinámica grupal, sería la segunda dinámica grupal que tenemos en la materia, trabajo en grupos. En este caso, se trata de que vamos a organizar grupos, ya les mostraré cómo se formarán estos grupos, pero cada integrante deberá leer y analizar el artículo respectivo que le corresponde a su grupo, de acuerdo a la solución que detallaremos. Cada grupo deberá reunirse virtualmente, que seguimos un poco en esa modalidad, para debatir sobre lo leído, identificar los tópicos centrales y los insumos que consideren más relevantes de la lectura. Entonces, cada grupo tendrá un artículo, lo leerán cada quien y luego debatirán grupalmente para identificar tópicos centrales y los insumos que ustedes puedan destacar precisamente de estas lecturas. Cada grupo deberá elaborar una presentación digital sobre la base de los resultados del debate, incluyendo recursos visuales pertinentes y acorde a lo leído. En este caso, entenderán que son
artículos sobre fotografía, especialmente es una relación interesante entre fotografía, memoria y en varios de esos casos una relación muy fuerte con lo que sería la muerte. Entonces, apuntando justamente a los últimos elementos que íbamos destacando de la videoconferencia. Entonces, importante que estas presentaciones pues tengan fotografías, tengan esos recursos visuales porque estamos hablando sobre fotografía, entonces es pertinente y que vayan pues acorde a lo que ha sido leído. Recuerden que el archivo digital de esta presentación tiene que ser compartido a través del grupo del Facebook antes de la sesión plenaria donde se darán estas exposiciones grupales. Importante que incluyan los nombres completos de quienes participaron activamente del grupo. Eso ya un poco lo saben, es una dinámica anterior así en el módulo 1. Internamente ya cada grupo nombrará a las personas encargadas para realizar la exposición en la plenaria virtual y esta plenaria virtual la realizaremos el próximo jueves, es decir, el jueves 18 de junio. Entonces tendremos ahí un tiempo de exposición que en este caso será máximo de 20 minutos de duración. En el anterior módulo que hicimos esto, por ahí fuimos más laxos en el tiempo, pero necesitamos aquí como ser un poquito más estrictos para que nos dé el tiempo y no sea muy cargado. Entonces voy a estar ahí como muy pinchando con el tiempito para que se rijan esos 20 minutos. Entonces preparen presentaciones que duren 20 minutos para que no quede esto mutilado, ¿no? Entonces tomen un poco en cuenta eso, ya que tendremos 5 grupos, entonces nos va a demandar un tiempito, además entre lo que comentemos, que vamos a analizar, pues importante que nos rijamos a esta duración establecida. Entonces los grupos, decíamos, van a ser 5 grupos, cada grupo tendrá una lectura, y el grupo 1 va a ser formado con quienes tengan su terminación de carnet de identidad el 1 y 2, así a lo estilo cuarentena, los que salían el lunes, digamos, van a ser el grupo 1. La lectura, ya esto está compilado en las carpetas del módulo 2 que les distribuí. De hecho, hay una subcarpetita que es precisamente donde están organizadas estos artículos. Entonces, la lectura correspondiente es de Patricia Flores, el artículo Fotografía y Memoria. Entonces, el grupo 1, repito, con terminaciones de carnet 1 y 2, deberán leer este artículo, debatirlo y hacer una presentación con sus recursos visuales pertinentes y nombrar a quienes vayan a exponer al respecto en la sesión plenaria del próximo jueves 18. Grupo 2, los de terminación de cédula en el 3 y 4, los que salen martes si quieren. La lectura es de Monte Morcate, el artículo Duelo y fotografía post-mortem, contradicciones de una práctica vigente en el siglo XXI. Este es un artículo que está contenido dentro de un libro que lo tienen ahí en las lecturas, que se titula Imagen y Muerte. Entonces ahí está, número de páginas, es este artículo concreto que le toca al grupo 2. Grupo 3, formado por quienes sus carnets terminan en 5 y 6. La lectura es de Salvador Holguín, Más allá del horror, fotografiando a los muertos en México. Está en ese mismo libro, pero es otro capítulo, otro artículo. Grupo 4, terminación de células 7 y 8. El artículo de Ander Gondra Aguirre, El crepúsculo de los dioses. También está contenido en ese mismo libro. Aquí les destaco un poco estas páginas porque hay toda una parte del artículo que es de visual, ¿no? Fotografías, y hay otra parte que explica, que es un poco más ya el relato, el análisis de lo que se está mostrando. Entonces, para que tengan el cuidado de revisar ambas partes. Y el grupo 5, para quienes terminan sus carnets en 9 y 0, la lectura de Hugo José Suárez sobre el archivo Julio Cordero, fotografía del progreso en Bolivia. Entonces, este sería el grupo 5. Esto es entonces respecto a la tarea 6, dinámica grupal, leen los artículos que les toca a sus grupos respectivos, ustedes ya se organizan internamente, lo debaten, hacen su presentación y la nombran a quienes van a exponer en esta plenaria
del jueves 18, tomando en cuenta las prestaciones que se marquen en esos 20 minutos que tenemos para las exposiciones. Y tenemos un trabajito más, la tarea 7, que viene a ser un trabajo práctico, también nuestro segundo trabajo práctico, que gira en torno al álbum de familia. Justamente la última parte de la videoconferencia tratado sobre el álbum de familia. Entonces ahí tienen los elementos, las condiciones básicas de un álbum de familia, el relato. Entonces la idea es que ustedes puedan esto también ahí digerirlo y más bien incorporarlo en su trabajo práctico. ¿En qué consiste este trabajo práctico? Es un trabajo individual. La idea es que ustedes busquen fotografías de su archivo familiar. Ahí rebusquen, vean sus álbumes de familias. La idea es que sean fotos no digitales, es lo ideal, y mejor si son fotos antiguas. La idea es que elijan una o varias de estas fotografías y que exploren en la memoria que esconden estas fotografías a través de todas las fuentes que sea posible. ¿Qué fuentes puede haber ahí? Testimonios de sus familiares, rumores que han escuchado, biografías, anotaciones, correspondencias, objetos asociados, el lugar del archivo. A veces una fotografía por ahí está vinculada con algún objeto o venía dentro de una cajita de chocolates o venía junto con una carta. Dónde estaba archivada, con qué estaba asociada. A veces hay anotaciones de la fotografía vinculadas o en varias. Aquí no estamos tanto interesados por la historia, sino por la memoria. Les recuerdo, hay ese material que les sugerí, también es otra videoconferencia donde pueden entender mejor lo que es un poco la memoria, aunque también aquí ha sido explicado la rápida, pero nos interesa mucho más explorar la memoria que esconden estas fotografías, echando mano de todos estos recursos, de todas estas fuentes. Entonces tomen en cuenta lo que hemos dicho, lo que es expuesto para cumplir de buena manera con el trabajo práctico. Entonces, ahí la idea es esmerarse un poquito en la búsqueda, en tanto en las fotografías que vamos a utilizar, en las narrativas, en qué relatos, en todo lo que podamos dar cuenta sobre esas fotografías, sobre las emociones, las pasiones, las nostalgias, importante, la melancolía que detonan. Eso es lo que nos interesa explorar. A partir de eso, entonces, cada quien elaborará un documento que puede ser escrito, visual y audiovisual o un mix de esto, en el que se evidencia la relación entre fotografías, relatos, archivo y memoria, desde que cumpla todas esas condiciones de lo que habíamos apuntado como el álbum de familia. Este trabajo, entonces, este documento que cada quien elabore a partir de esto que se ha indicado, debería ser presentado hasta el miércoles 17 de junio, es decir, el día anterior a nuestra sesión del jueves 18, a través tanto del grupo de Facebook y del Clash, lo mismo que hicimos con el trabajo práctico 1. Ya saben que es para que también en el grupo de Facebook ustedes puedan verse, comentarse, aprender un poco, tener esta idea más de un aprendizaje horizontal, colectivo, etc. Y en el Clash un poco más por cuestiones ahí de registro. Igual respetar nuevamente el formato de presentación, de trabajos. Les pasaba muchos así como que ya le metían nomás, ¿no? Sociología de imagen 1, trabajo 1. Respetar este formato que ayuda mucho a registros. Saben que quienes no estén en ese formato pues no podrán ser evaluados. Entonces, tómense ese cuidado de de respetar este formato. Y básicamente eso es entonces el instructivo, tanto para la tarea 6, ese debate grupal, los grupos en torno a estas lecturas que relacionan fotografía, memoria y en muchos casos muerte. Y la tarea 7, el álbum de familia, este trabajo individual. Ahí están las condiciones, los elementos, donde deberían más bien ahí plasmar mucho de esa emocionalidad, de esta relación nostálgica con el pasado a través de estos archivos familiares de cada quien. Y ahí, como les digo, un poco el formato pues escrito, visual, audiovisual. Ustedes encuentran la mejor manera de que justamente se plasme esas condiciones básicas del álbum de familia. Eso es todo. Cualquier duda, pregunta, consulta, la hacen en los comentarios de donde va a ser publicado esta videoconferencia en el grupo de
de Facebook, y también luego tendremos nuestra sesión para despejar dudas, preguntas y respuestas. Sin más, me despido hasta la próxima.